muy buenas noches. Es un gusto para la Sociedad de Exalumnos del ITAM, para Club Piso 51 y todos los que formamos parte del México que queremos, tener el gusto de volver a recibirlos. Como ustedes saben, la semana pasada concluimos con las primeras 25 mesas que habíamos comprometido para reflexionar sobre el México que queremos y cómo alcanzarlo. Un poco los resultados son 200 expositores, todos ellos pues con todas las credenciales para transmitirnos su experiencia y poder dialogar con ellos de manera muy constructiva. Más de 2,000 asistentes que nos han acompañado como ustedes, que enriquecen con el diálogo y que fortalecen la beca Javier Beristain para apoyar a muchachos promesa de excelencia académica que con su apoyo pues podrán continuar realizando sus estudios universitarios. Son más de 220,000 pesos que hemos recaudado tan solo con su donativo de entrada, más todos los que se han sumado a este proyecto. Entonces lo consideramos muy exitoso. Sigue el compromiso de hacer la publicación para poder compilar y recoger todos estos esfuerzos reflexivos y continuar con el México que queremos como un espacio de reflexión abierta, que se enriquezca también con sus inquietudes y con los temas que ustedes quieren reflexionar. Precisamente esta es una mesa que a solicitud y a inquietud de sus asistentes se ha realizado. Una de ellas, la doctora María del Pilar Casado, se acercó a nosotros junto con muchos asistentes más para encomendarnos la tarea de tocar este tema que es sin duda crucial para el país. Entonces, sin más, agradecemos desde luego la presencia de este excelente panel. Nos acompaña el ingeniero Antonio Fernández Esparza. Él es el gerente de estudios y proyectos de agua potable y redes de alcantarillado de la Comisión Nacional de Agua de México. El ingeniero José Ramón Ardavini Tuarte, subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento de Conagua. Y el ingeniero José Luis Luege Tamargo, quien es el titular de Conagua y que también nos honra esta noche con su presencia. Moderando esta mesa, la doctora María del Pilar Casado, quien conoce el tema y es asesora para vincular a la Conagua precisamente con esfuerzos cercanos a la academia. Entonces va a ser una noche muy constructiva. Les agradecemos su presencia y pues sin más les cedemos la palabra a la moderadora. Pilar, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Efectivamente, ¿sí se oye? Efectivamente, desde hace un tiempo estábamos muy inquietos de estar presente en este esfuerzo de reflexión, de academia y de discusión que estábamos inquietos por estar presentes en este esfuerzo, un esfuerzo importante de la academia, del conocimiento, de la generación de conocimiento y de la discusión. El tema del agua es un tema que está presente desde la antigüedad. Ha sido condicionante, por ejemplo, desde la elección de un lugar para establecer un poblamiento humano a la orilla de un río, en un lago, en una fuente de agua. Ha sido también generador de poder. Hay sociedades que han generado poder a través del agua, han generado conocimiento. Ahí está Tales de Mileto, desde la Grecia clásica, con el todo es agua, o lo primero es agua. Ahí está nuestro panteón religioso de Neptuno, de Tlaloc, de Poseidón. No entenderíamos mucho las conquistas y los descubrimientos del siglo XV y XVI, ni la revolución industrial, ni otras muchas cosas, ni la búsqueda de la molécula de agua en el espacio exterior para buscar los orígenes del origen. Pero yo creo que cuando se produce el cambio de milenio, siglo XX y lo que llevamos del XXI, hay un cambio también en la relación del ser humano con el agua. Y ese cambio lo tenemos que asociar inmediatamente con el término y el concepto de sustentabilidad. Si no entendemos eso, esta relación no estará o no irá a buenos términos. Ese cambio nos lo van a
nos van a generar conocimiento, nuestros panelistas nos van a dar mucho conocimiento, nos van a dar ideas nuevas, frescas, sobre todo esto de la sustentabilidad, del medio ambiente, de la vulnerabilidad de nuestros acuíferos, etcétera, etcétera. Yo quiero presentar al primero de los panelistas. Tengo que advertir que era un panelista más, pero en su trayecto de Cuernavaca aquí ha tenido algún percance, ninguno grave, pero percance de tal modo que no ha podido llegar o no ha llegado todavía, que es el doctor Álvaro Aldama Rodríguez, que en su día fue titular del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pero vamos a comenzar. La mecánica, los asistentes a las mesas la conocen, es unos minutos de presentación del tema, después de cada uno de los panelistas, después unos minutos de debate, de inclusión de nuevos conceptos, de réplica de algunos otros, de discusión, y después damos paso a las preguntas. Voy a iniciar la presentación con el primero de nuestros expertos. Él es el ingeniero José Ramón Ardavín Duarte. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en conservación de energía y medio ambiente por la Universidad de Cranfield en Inglaterra. Ha tenido mucha intervención como asesor en muchas empresas, sobre todo en el mundo ambientalista, y ha tenido cargos también desde el sector público. Él ha sido subprocurador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, subsecretario en la Semarnat, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente funge como el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en la Comisión Nacional del Agua. Yo quiero resumir o hacer una abstracción de todo el currículum que me salto, y es que una de ellas es que es un ambientalista con una base científica, que buena falta hace que esos ambientalistas tengan la base científica, y la otra es que por el complejo mundo que trata de la infraestructura hidráulica, los presupuestos, los proyectos estratégicos para el país, creo que tiene un ejercicio de equilibrio en todo su trabajo que es muy meritorio. Con ustedes, el ingeniero Ardavín, José Ramón. Pues muchas gracias por la presentación, por el experto en todas estas cuestiones de equilibrio. Quién sabe, pero bueno, trataremos de hacer una presentación hablando de, pues en general, de los proyectos que estamos llevando a cabo en la CONAGUA, en forma general. Trataré de dar una especie de panorama general de la parte de infraestructura, de la parte económica, para luego ceder la palabra al ingeniero Luege, y digamos que él precise algunos de los proyectos que traemos en varias de las partes del país, y particularmente en la zona metropolitana del Valle de México. Bien, la que sigue, por favor. Vamos a comentar estos 4 puntos: los recursos hídricos del país, las metas e inversiones en materia de infraestructura, proyectos emblemáticos y su esquema de financiamiento, y conclusiones. En primer lugar, como una lámina de referencia, simplemente pues vale la pena recordar dónde está México, y recordar que una parte muy importante de su territorio está por debajo del Trópico de Cáncer, y básicamente pues estamos prácticamente en la misma latitud del norte de África. Entonces esto, el norte de África está el desierto del Sahara, y esto nos da una idea pues de que cuando se presenta México como un país con abundantes recursos hidráulicos, en realidad una parte del país sí, sin duda alguna, ¿no? La parte del sureste. Sin embargo, no es así todo el país. Entonces es importante como una referencia. Esta es la disponibilidad de agua en millones de metros cúbicos por cada habitante al año. Como es de esperarse, Canadá es el país que tiene más agua de todo el mundo, 99.7 millones de metros cúbicos. Significa, tiene 100 veces más agua Canadá que Egipto, por tener una referencia. Los Estados Unidos de América, otro país digamos importante de señalar, tiene poco más del doble de México, 9,5 millones de metros cúbicos por cada habitante al año. México tiene 4.3, digamos que estamos ubicados a la mitad de la lista que se encuentra ahí. Sin embargo, hay otros países que tienen diferentes grados de desarrollo. En el caso de Japón, por ejemplo, está muy cercano a lo que es México, Turquía, Nigeria, China, por ejemplo. Y por supuesto hay países como Israel, que tienen mucho menos agua, algunos países de Europa, incluida España, tienen
consumimos agua por habitante al año. Entonces el tema del agua pues, es un tema importante para el desarrollo, pero no es el único factor, ¿no? Entonces es como darnos una idea y una referencia. Y bueno, pues somos un país en este momento de una disponibilidad, digamos, media-baja, ¿no? La que sigue, por favor. Claro, en otros años teníamos otra disponibilidad. Conforme crece la población, pues evidentemente hemos tenido menos disponibilidad de agua. Y lo importante es cómo lo usamos, cuál es el valor agregado que le damos a esa agua para que entonces podamos definir un desarrollo o podamos aprovechar el recurso de una forma óptima. Países como Israel, por ejemplo, pues tienen una utilización muy interesante del agua. Lo que es el sur de España, que antes era una zona sumamente deprimida económicamente, pues ahora está desalando agua de mar y entonces están sembrando con eso algunos cultivos que no se dan en ningún lado de Europa más que en España por su latitud, y esto con un alto valor agregado, de manera tal que es un asunto que no es determinante para la parte económica de las poblaciones. Sí es importante, pero no es determinante, porque la inversión, la tecnología, la administración pueden hacer que este recurso se utilice de una manera óptima. Esta es la distribución que tenemos en general del agua en el país, junto con la población y el Producto Interno Bruto. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues el sureste tiene una cantidad de agua mucho mayor que el resto del país. Sin embargo, la mayor parte de la población, así como la generación del Producto Interno Bruto, pues está en la zona centro-norte del país. Entonces, bueno, también otra demostración que el agua no necesariamente es el factor preponderante para el desarrollo económico, sin embargo, pues es un factor, por supuesto, importante de considerar. Bueno, en cuanto al uso del agua en el país, bueno, pues la mayor parte del uso del agua se da en el sector agropecuario, con 77%. Todavía tenemos un amplio margen de oportunidad en este sector, porque aún tenemos muchas hectáreas que se siembran por inundación, ¿sí? O sea, sin tecnología de riego, y bueno, esto hace que tengamos una enorme cantidad de agua en este sector. Hay otros países, incluido Canadá, incluido Francia, incluido estos países europeos, que tienen un índice, digamos, del 40% del sector agropecuario, y el sector industrial, por ejemplo, tienen a veces el 30 o el 40% también. O sea, tienen un sector industrial que tiene que utiliza el agua de una forma mucho más eficiente y con un mayor valor agregado. En el caso de México, si ustedes fijan, la parte industrial es relativamente baja, y el sector, lo que es el público urbano, pues es el 14%. Pero entonces, digamos, aquí el punto importante es que tenemos un amplio grado de oportunidad en la parte agropecuaria. La que sigue, por favor. Comentaré ahora las metas e inversiones en materia de infraestructura que estamos llevando a cabo en esta administración. Bueno, este es el tema de, primero, la cobertura de agua. O sea, cómo estamos en cobertura conforme al último censo. Los datos que están en las barras de adelante muestran los resultados del censo, que nosotros la verdad teníamos un poco de miedo, porque como resultó que éramos más habitantes de los que se esperaban, pues dijimos, se nos van a ir para abajo los números, ¿no? Sin embargo, no, de una forma grata, vimos que en el caso de la dotación de agua potable tenemos un 91.3% de dotación, y en el caso del alcantarillado en 89.9%. En el caso de agua potable estamos a 7 décimas de alcanzar la meta sexenal, y en el caso del alcantarillado ya la rebasamos. Y bueno, son datos del censo. Como una referencia, en el año 2000 teníamos 87.8% de cobertura de agua potable y 76.2% de alcantarillado. O sea, donde quizá ha habido más avances en la parte del alcantarillado. Y bueno, pues el tema importante también es que conforme nos acercamos al 100%, cada vez es más difícil ese porcentaje, porque son lo que son rendimientos decrecientes. Y claro, lo que implica es que ahora tenemos que dotar de agua potable a muchas zonas sumamente alejadas. En México también, desgraciadamente, tenemos una mala distribución del territorio. Hay una política de crecimiento urbano que, bueno, no hay política, o bien una política relativamente desordenada, y esto hace que haya sitios donde es prácticamente imposible o incosteable llevar el servicio de agua. Entonces, bueno, por supuesto, cada vez es más difícil conforme nos acercamos al 100%. La que sigue, por favor. Bien, en la parte de tratamiento de aguas, es una cosa también muy importante. El señor presidente nos ha instruido una meta sexenal mínima del 60% de todo el agua residual entubada para cumplirla. Y bueno, pues si ustedes fijan, en el 2000 teníamos 23%, ¿sí? Ahora tenemos casi 20 puntos más después de 10 años. Y es interesante decir que de 1950 al año 2000
básicamente pues se subió casi 24 puntos, ¿no? Y del 2000 al 2006 se creció la mitad de los anteriores 50 años, ¿sí? Del 2000 al 2006. Y del 2006 al 2010 pues se quiere realmente duplicar lo que se hizo en el sexenio anterior, o sea, subir 24 puntos. En el sexenio anterior se hicieron 12. Y bueno, 24 puntos se dice muy fácil, pero 24 puntos fue lo que hicimos de 1950 al año 2000. Entonces, bueno, pues es una meta sumamente agresiva. Y claro, hay que decirlo también, para lograr esta meta, pues es indispensable tomar en cuenta dos zonas metropolitanas fundamentales que les faltaba el saneamiento de agua, ¿no? Esta es la zona metropolitana del Valle de México, que tristemente hoy tiene el 10%, o un poco menos del 10% de saneamiento, y la zona metropolitana de Guadalajara, que también tenía un nivel de saneamiento muy bajo, y hoy en día estamos construyendo 3 plantas de tratamiento muy grandes, 2 para la zona metropolitana de Guadalajara, que van a sanear el 100% de esta zona metropolitana, y una muy importante para la zona metropolitana del Valle de México, que es la planta Atotonilco, que tratará casi el 60% de todo el agua del Valle de México, y con eso pues vamos a lograr superar un poco más del 60% de la meta. Sin embargo, bueno, si quiero destacar estas dos zonas metropolitanas porque eran fundamentales a efecto de lograr la meta. La que sigue, por favor. Bueno, lo que son los presupuestos federales, ha habido un avance importante en cuanto a la forma en la cual los señores diputados han incrementado el presupuesto. Ustedes se fijan, en el 2002, 2003 traíamos presupuestos pues, de orden de 5,000 millones de pesos anuales, 7,000 en el caso de 2005, perdón, y en el caso de ahora, 2010, traemos hasta 17,000 millones de pesos para el tema de agua potable y saneamiento. Entonces, evidentemente el tema del agua está presente en la agenda legislativa, ha habido un crecimiento importante y bueno, esto evidentemente permite hacer más inversiones. Entonces, eso es una cosa que hay que reconocer y que también de alguna manera prueba que el tema del agua es un asunto vital para el país. La que sigue, por favor. Ahora, ya si tomamos las inversiones globales, lo que es la parte federal, más las contrapartes que ponen los estados y municipios, más lo que pone el sector privado, pues estamos hablando de una inversión promedio de 29,500 millones de pesos cada año, contra 19,100 millones de pesos que traíamos la administración anterior. Y aquí vale la pena señalar lo siguiente: en el Programa Nacional de Infraestructura se planteó que México tendría que invertir mucho más en infraestructura y subir del 3.2% del PIB que teníamos anteriormente, digamos en la anterior administración, a un poco más del 5%. Para tener una idea, Chile tiene el 5.8% y China el 7.3% del PIB. Entonces, evidentemente esto implica pues que si no se invierte en infraestructura no se puede crecer, y al contrario, invertir en infraestructura es un vehículo del crecimiento. La que sigue, por favor. Ahí tenemos básicamente que en el caso del agua, como hemos básicamente invertido un 50% más de lo que invertimos la anterior administración, 19.1 a 29.5 miles de millones de pesos, o a 29,500 millones. Esto implicaría que en el caso del agua, simplemente estamos hablando de un nivel, digamos, proporcional de inversión de cercano al 5%, digamos, en la parte que sería el agua, si nada más tomáramos la inversión en agua, lo cual implica pues, que hemos subido de forma muy sustancial las inversiones en materia de agua y estaríamos ya en un rango, digamos, de sobresaliente por lo que se refiere a los montos de inversión. Ahora, ¿qué proyectos estamos haciendo? Bueno, ahorita comentaré algunos proyectos que estamos trabajando. Debido a que la Conagua ha reconocido en sus planes y programas la importancia del sector privado, tenemos básicamente dos tipos de inversiones: la inversión pública, ¿sí?, que hace la Conagua junto con los estados y municipios, y la inversión que hacemos con el sector privado. Bueno, en el caso del sector privado, pues evidentemente la inversión que hacemos con el sector privado pues, tiene la ventaja de tomar las características del sector privado, como la innovación, potenciación de la inversión pública, especialización técnica, eficiencia en la gestión, garantía de la prestación del servicio en el largo plazo y espíritu emprendedor. Aquí tenemos una situación en México, que es que los municipios son los que tienen a su cargo la gestión del agua potable y bueno, pues desgraciadamente los municipios cambian cada 3 años, es un asunto constitucional y no siempre se da continuidad a los servicios. En cambio, cuando se contrata al sector privado y el sector privado arriesga parte de su capital y se le paga contra resultados, pues evidentemente esto facilita que la prestación del servicio se dé con profesionalismo en el largo plazo. Es una de las cosas que hemos encontrado importantes. Ahora, en la parte del sector público, bueno, pues evidentemente se destaca la responsabilidad social, el conocimiento nacional que tiene el sector público de la diferente problemática y la aportación de recursos a fondo perdido.
con estos dos tipos de inversiones que hemos, pues hemos hecho crecer la inversión en el sector agua. Y bueno, parte de la estrategia de este gobierno en materia de infraestructura ha sido poder incorporar al sector privado para poder ampliar la capacidad de inversión. La siguiente, por favor. Voy a comentar básicamente los proyectos que traemos ahorita de agua potable y algunos de saneamiento, también de alcantarillado. Y bueno, con una visión muy importante. En el caso de México, la mayor parte del agua de uso público urbano viene de los acuíferos, ¿sí? Los acuíferos subterráneos. Y bueno, desgraciadamente hemos sobreexplotado más de 100 acuíferos de los 600 que tenemos en el país. Y bueno, evidentemente esta situación no es sostenible en largo plazo. Uno de los acuíferos más sobreexplotados, que nos podrá comentar el ingeniero Loeje, es el acuífero del Valle de México. Entonces, otro, por ejemplo, el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de León, Guanajuato, y otros muchos, San Luis Potosí, etc. Entonces, parte de lo que estamos haciendo ha sido sustituir agua de los acuíferos sobreexplotados por agua, digamos, renovable, agua de lluvia, a través de presas y acueductos. Por eso, varios de los proyectos que ustedes van a ver aquí son acueductos y presas. Empezaré por el tema del acueducto 2 de Querétaro, que básicamente le va a dar viabilidad a la ciudad de Querétaro los siguientes 30 años, y es un acueducto con una inversión de casi 2.900 millones de pesos, de los cuales el sector privado puso el 72% de la inversión. Entonces, bueno, este es un proyecto muy exitoso que se acaba de inaugurar este año y que por supuesto pues, le va a dar viabilidad a Querétaro, ¿no? Luego está el caso del Realito, que es para el caso de la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde tenemos una presa. Esa presa es 100% recursos públicos, y el acueducto, que es una mezcla privada-pública, de 70% privada, 30% pública, que nos da también una inversión bastante importante, digamos del orden de los 3.500 millones de pesos, para la ciudad de San Luis, donde también los acuíferos están sobreexplotados, están abatiéndose estos acuíferos, y la calidad del agua, conforme se abaten los acuíferos, empieza a ser cada vez más mala. Se empieza a obtener agua con sales, con metales. Entonces, evidentemente, esa agua que no es de buena calidad tiene que reemplazarse por una fuente sostenible, como es el caso del río Santa María, que es el que se va a represar en la presa del Realito, que está construyendo también junto con el acueducto que se acaba de iniciar. Luego está la presa El Zapotillo, que también tiene un acueducto, que es un proyecto, bueno, ambos son proyectos interestatales, pero más claramente es una presa en Jalisco, que le va a dar agua tanto a la zona metropolitana de Guadalajara, como a los Altos de Jalisco, como también a la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, bueno, esta presa, pues, y este acueducto, el acueducto ahora está en licitación público-privada. También va a ser una mezcla que se estima que va a ser 51% privada, que son un poco más, 49% pública, y la presa 100% con recursos públicos. Es un proyecto de los más grandes, casi 10.000 millones de pesos, y pues básicamente es para darle viabilidad a las zonas metropolitanas de León, Guanajuato, de Guadalajara y de los Altos de Jalisco. Luego está la presa Paso Ancho, que se está planteando, es un proyecto nuevo para la zona metropolitana de Oaxaca, donde también hay un problema muy grave de déficit de agua, de carestía de agua, y donde pues evidentemente si no se busca una fuente alternativa, simplemente es inviable la ciudad de Oaxaca. Entonces, bueno, se está apenas empezando el proyecto de esta presa, que se pretende que también tenga su acueducto, y bueno, con una inversión público-privada. Luego vendría un proyecto muy nuevo, que está apenas en gestación, que es el proyecto Monterrey 6, donde, nada más para que se den una idea de la importancia del agua, la importancia para la zona metropolitana de Monterrey. Monterrey es la zona metropolitana de mayor crecimiento de todas las zonas metropolitanas del país. Más o menos requiere 250 litros por segundo cada año, nuevos, ¿no? Pues, por la demanda que existe. Entonces va a ser un acueducto de casi 400 kilómetros, desde el río Pánuco hasta Monterrey, llevando 6 metros cúbicos por segundo. Va a ser un costo bastante alto, 13.500 millones de pesos. Se estima que la inversión pública va a ser del 51%, la privada del 49%. Y bueno, este es uno de los grandes proyectos que se está gestando y que seguramente se licitará o a finales de este año o a inicios del siguiente. La que sigue, por favor. Bueno, el túnel del Visor Oriente es un tema totalmente distinto, es el drenaje, digamos, es la ampliación o duplicación del drenaje profundo de la Ciudad de México. La Ciudad de México no se puede explicar sin el drenaje profundo, bueno, sin los drenajes. Desde la época, digamos, del virreinato, se tuvo que construir el Tajo de Nochistongo para que la ciudad no se inundara. Y así hemos venido construyendo diferentes emisores y drenajes para que no se inunde esta cazuela, que es una cuenca cerrada,
en donde, digamos, era imposible vivir si no se hubieran hecho los drenajes. De hecho, los mexicas vivían con las calzadas y demás. Cuando vienen los españoles, le cambian la vocación, digamos, y bueno, pues se tuvo que buscar a fuerza tener salidas, porque de todas maneras la ciudad era inviable. Este emisor, de 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro, pues va a permitir duplicar el drenaje profundo, y bueno, tiene una inversión muy importante de casi 20,000 millones de pesos, y bueno, pues es una obra, digamos, de emergencia fundamental para el Valle de México. Luego está la planta Totonilco, que ya había comentado. La planta de tratamiento va a ser una de las más grandes del mundo, también con inversión público-privada, 46% público, 54% privado. Quiero comentarles que este proyecto fue galardonado en Berlín hace 2 meses. Nos obtuvimos una distinción de la mejor asociación público-privada en el mundo en el tema del agua durante el año 2010. Entonces, bueno, es de destacarse, es de presumirse, yo diría, este tema, gracias por un lado, pues al empuje de la iniciativa privada que se decidió hacer este proyecto, un proyecto liderado por un grupo mexicano, que es el Grupo Ideal, junto con otros grupos extranjeros, y la verdad es que pues, es un proyecto que vale la pena comentar, y que bueno, va a dar el tratamiento del agua al Valle de México, sumamente importante. Luego la planta del Caracol, que es un proyecto nuevo que se desarrollará para reinyectar agua al acuífero sobreexplotado del Valle de México. El proyecto de sustentabilidad del sistema Cutzamala, que es un proyecto para revitalizar el sistema Cutzamala, del que recibimos 1/3 del agua del Valle de México. Y luego las 2 plantas de Guadalajara que les comentaba, el Aguado y Agua Prieta, que van a permitir sanear el 100% de la zona metropolitana, también con inversión público-privada. Y finalmente la presa Purgatorio, que va a apoyar lo que sería el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Esto nos da un total de inversión de 80,000 millones de pesos, de los cuales el 36.3 es privado. Me parece que esto es un tema muy importante, porque se está llegando a un punto en el cual se está aprovechando la inversión privada como una palanca de desarrollo y como un elemento, digamos, de profesionalismo y de continuidad en el servicio en el largo plazo. Finalmente, pues algunos proyectos nuevos de desaladores que también están en el proyecto. Como ustedes saben, sobre todo la zona del noroeste del país, pues es una zona de una gran aridez, la zona de Baja California, la zona de Sonora, y bueno, tiene la única ventaja que están junto al mar. Entonces, por supuesto, son proyectos que están impulsando. La primera desaladora va a ser la de Ensenada, ya tenemos una en La Paz, de hecho se va a ampliar. Y la verdad es que pues, es una tecnología que parece ser muy importante para las zonas costeras, y por supuesto pues, el país tendrá que aprovechar esta situación. Sí, por favor. Bueno, un tema clásico y clave que a veces no se ve, porque no todo es inversión, también hay que administrar bien la inversión. Es el tema de eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el tema de agua potable. Desafortunadamente en el país, de cada 100 litros de agua, una parte se pierde en fugas, estimados el 36, pues el 37, cerca del 40% de fugas, y otra parte no se cobra porque no se emiten las boletas, porque el padrón de usuarios está mal, etc. Total que de cada 100 litros de agua cobramos 43. Otros países como Chile pues, cobran a lo mejor el 60%, o como la Unión Europea pues, cobra el 70%, Alemania cobra el 87% de cada 100 litros que se producen. Porque claro, no hay ningún país que no tenga fuga, ninguna ciudad. La ciudad de París, la ciudad de Berlín, la ciudad de Chicago, la ciudad de Nueva York también tiene fugas, tiene a lo mejor un 20% de fugas. Pero claro, si tienes un 20% de fugas y un 100% de cobranza, pues fíjate, tienes una eficiencia global del 80%. Aquí en México esa eficiencia global es del 43%. Iniciamos con el 36%, estamos ya en el 43% y estamos llevando a cabo un programa muy agresivo de apoyar a los organismos operadores de agua potable para que incrementen sus niveles de cobranza y también disminuyan sus fugas. Ahora, derivado de esto, la siguiente por favor, tenemos varios programas que se llaman programas de manejo o de mejora integral de la gestión, donde se invita a un privado también a que participe en la gestión de los organismos operadores. Ya tenemos de estos organismos 3 en el país, se está digamos incentivando que existan otros. El siguiente va a ser el San Luis Potosí, con una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos y una inversión privada del 60%, y otros que están ahí señalados, lo que se piensa que son susceptibles de ser apoyados a través de este sistema, donde el sector privado pues aporta su experiencia, aporta su visión de buena administración, y sobre todo se garantiza un programa de mediano y largo plazo. De otra manera, si cambiamos cada presidente municipal cada 3 años y el director del organismo cambia cada año y medio, pues es imposible consolidar nada, ¿no? Entonces, por eso es tan fundamental este tipo de proyectos. Gracias, por favor.
Y finalmente, pues algunas conclusiones muy rápido. Durante muchas décadas el tema del agua fue cómo maximizar su oferta, o sea, cómo ampliarlo a la oferta del agua en los diferentes temas, ¿sí? La que sigue, por favor. Sin embargo, hoy en día el tema está cómo podemos administrar mejor la demanda, ¿sí? Cómo podemos ser más eficientes. Hoy en día, en el tema de agua potable, 63% del agua viene de fuentes subterráneas, muchas de ellas sobreexplotadas, y 37 superficiales. Con los proyectos de presas y acueductos que estamos haciendo hoy en día, es probable que este número pueda pasar del 37 al 45%, con la idea de ir, digamos, dejando descansar a los acuíferos y que se recuperen, e ir usando fuentes superficiales renovables de agua de lluvia, que evidentemente pues, nos permitirán, pensamos, un mejor equilibrio y una situación mucho más sostenible en el largo plazo. Finalmente, pues se requiere una nueva gestión del recurso, manejo de la demanda, lo que comentábamos, y es impostergable la sustitución de fuentes de abastecimiento donde existen acuíferos sobreexplotados. ¿La que sigue? Realmente la pregunta es si podemos llegar a la cobertura universal o no, con una calidad adecuada al servicio. Y ustedes pueden ver en la gráfica que la línea punteada de la gráfica sería el crecimiento inercial. O sea, si hubiéramos seguido como veníamos, bueno, pues evidentemente hubiéramos poco a poco ir avanzando, pero necesitamos acelerar el paso de la inversión y de la buena administración. Y para eso se requiere financiamiento, capacidad institucional, eficiencia en la gestión, corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. No es un asunto del gobierno federal, tampoco es un asunto nada más de los estados o los municipios, es un asunto donde tiene que haber una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, tecnología y también, por supuesto, pues aspectos sociales que hay que considerar, desde la parte de las tarifas, que es todo un tema, todo un debate, la parte de las presas, cuando hacemos una presa, que hay una serie de pues gente que digamos que va a ser reubicada, que hay una situación que hay que atender, y eso lo está atendiendo la Conagua en diferentes presas que estamos haciendo. Y bueno, pues es todo un tema que se tiene que ponderar. Y finalmente, pues el sector hidráulico no solo es gobierno y empresas o fabricantes de tubos, sino que es indispensable la participación de los usuarios. Es decir, en las cuencas se está promoviendo, en los consejos de cuenca, que participen los usuarios de una forma más activa, porque finalmente los usuarios, que son los que tienen los que tienen la demanda de agua, los que demandan el agua, y los que deben ser más eficientes tienen que tener voz y voto, y por eso estamos buscando la incorporación de los usuarios en las diferentes decisiones de la Conagua. Muchas gracias. A la orden para una pregunta. Vamos a continuar ahora con la intervención del ingeniero Antonio Fernández Esparza. De forma muy tímida le voy a pedir que se ajuste un poquito al tiempo. No, está muy bien, está muy bien. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en la misma casa de estudios y ha participado en numerosas empresas del sector hidráulico con cargos de dirección en la iniciativa privada. Desde el sector público, él ha estado siempre destinado a un área muy concreta, es el área de estudios y proyectos hidráulicos, primero en el Estado de México y ahora desde una plataforma federal atiende a otros estados y a otras instancias del país. Tiene un currículum muy extenso en esta parte de la ingeniería hidráulica, pero yo quisiera destacar un punto que posiblemente en la lectura de un currículum se queda un poquito ahí lateral y a mí me parece fundamental. En el 2007 fue nombrado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México como perito de ingeniería hidráulica. Para mí esto es muy importante porque la sociedad, a través de un ente colegiado como es el colegio, le deposita la confianza de tal forma que sus dictámenes, de tal forma que sus informes tienen todo el carácter científico y de probidad. Muchas gracias. Tiene la palabra Antonio. Muchas gracias, María del Pilar, por tus palabras. Le agradezco a los jóvenes organizadores de este grupo de conferencias sobre el México que queremos. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, y nos da mucha motivación de ver gente tan joven que nos da energías para continuar con una tarea, como ya expresaba José Ramón, es una tarea de todos y nosotros, por supuesto, estamos puestos para continuar con ello. Me voy a permitir hacer algunos comentarios complementarios a lo que mencionaba el ingeniero Ardavín
y dándole entrada al ingeniero José Luis Maje, voy a ser muy conciso con la intención de dar oportunidad de recibir los comentarios de nuestro director. El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 contempla entre sus principales objetivos los siguientes comentarios. Es elevar, como ya se mencionaba, la cobertura, la calidad y competitividad de la infraestructura. Cabe aclarar que este programa se hace del conocimiento de la sociedad hacia mediados del 2007. Además de lo anterior, es incrementar el acceso de la población a los servicios públicos y convertir a México, ojo, en una de las principales plataformas logísticas del mundo. La que sigue, por favor. Ya mencionaba José Ramón las expectativas que se tenían respecto a los escenarios de inversión en este Programa Nacional de Infraestructura. La que sigue. Esto era con la idea de que para el 2030 México se ubicase en el 20% de los países mejor evaluados de acuerdo con el índice de competitividad de la infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial. Ahí se planteaba esos requerimientos en el Programa Nacional de Infraestructura con los indicadores que ahí se mencionan. La que sigue, por favor. ¿Cómo lograr lo planteado en el Programa Nacional de Infraestructura? Simplemente con esos detalles que ahí estamos tratando de expresarles a ustedes. Primero, establecer una visión de largo plazo. Creo que esto es clave para poder ver a dónde queremos que se enfrente el país para los próximos años y dirigirnos con una visión muy clara en ese sentido. Incrementar sustancialmente los recursos públicos y privados para el desarrollo de infraestructura. Ya se mencionaba hace un momento cómo el país se está moviendo en relación a este comportamiento. Tercero, dar un seguimiento eficaz al más alto nivel al desarrollo de los proyectos estratégicos para identificar y controlar de manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución. Les informo, hay la presidencia, una oficina que tiene un área que se llama el Gabinete de Infraestructura, el cual preside el propio presidente de la República, en donde está el gabinete en pleno que tiene que ver con la infraestructura, tratando de seguir el comportamiento de los proyectos. Ya mencionaba el ingeniero David y los que seguramente se mencionarán más adelante. Un cuarto punto es dar suficiente certeza jurídica y promover los esquemas de participación pública y privada. Ya se veían los niveles de inversión a los que se está enfrentando nuestro país en estos últimos años. Derivado de eso, pues la importancia de este concepto. Por supuesto, tratar de eliminar la regulación innecesaria y los inhibidores a la inversión. Estamos claros que el orden es necesario en la infraestructura, sin embargo, buscar que ese orden no se convierta en una inhibición de la infraestructura en cuanto a tiempo se requiere. Y promover, por supuesto, una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado. Sigue, por favor. Para el desarrollo de los proyectos estratégicos, que ya mencionaba, se mencionaba hace un momento, hay una gran cantidad de eventos que se tienen que cumplir para poder llevar a cabo estos proyectos. No tanto es ya la materia técnica, sino son los aspectos complementarios, sociales y políticos que se tienen que satisfacer para llevar a un buen término cada uno de los proyectos que se han venido mencionando. No se discute que estos elementos se tengan que llevar a cabo. Lo importante es tratar de que estos sean mucho más ágiles, más prácticos y más efectivos. Esta es una tarea que creo que en nuestro país tenemos todavía mucho que hacer. La que sigue. Nuestra Subdirección General de Agua Potable, a la cual yo pertenezco, mantiene actualizada la situación que guardan estos proyectos mismos, que son monitoreados, como decíamos, por la Oficina de la Presidencia de la República. Hay por ahí, para los que están interesados en estos proyectos de manera un poco más detallada, hay en la página de la institución, en la primera hoja, una carpeta en donde se manifiestan los proyectos estratégicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que me voy a permitir enseñarles a ustedes y voy a navegar en uno de esos proyectos. La sigue, por favor. En la primera página en la primera hoja, de nuestra página, aparece del lado izquierdo hacia abajo una carpeta que se llama Proyectos Estratégicos. Si nosotros pudiéramos
ver esa página, aparece lo que ya vimos hace un momento. Esa página se actualiza periódicamente. Los interesados en los diferentes proyectos pueden navegar aquí con mucha tranquilidad y con mucha agilidad. Ahí aparecen de manera en bloque los proyectos relevantes del Valle de México, los proyectos de presas que están construyéndose o gestándose para el abastecimiento de agua potable a diferentes ciudades de nuestro país. Aparecen acueductos, las obras de saneamiento, las plantas de tratamiento de aguas residuales y algunas otras obras de desalación, como ya se mencionaba hace un momento. La anterior, por favor. Vamos a tratar de entrar, vamos a entrar, por ejemplo, a acueductos del lado derecho en donde está ahí. Si abrimos aparecen los diferentes acueductos que están hoy día de alguna manera llevándose a cabo, sea que se han concluido, que se están construyendo o que se están gestionando. Podemos ahí ver alguno de ellos. Por ejemplo, veíamos el acueducto, veamos el de arriba, el Independencia. El acueducto de Independencia, en la primera página aparece la motivación de ese proyecto, cuál es la razón de que este proyecto se esté construyendo. Del lado derecho aparece algunos datos, podemos ir a datos técnicos. Ahí aparecen las características del proyecto, en qué condiciones está, para qué sirve, de qué tamaño, el acueducto de qué longitud, etcétera, etcétera. Podemos pasar a los datos financieros. Ahí aparecen las inversiones estimadas de las obras, los tiempos que esto requerirá para llevarse a cabo en la lámina que sigue, en el croquis de localización aparece la ubicación del proyecto como tal. De esta forma, cualquiera de ustedes podemos regresar al menú principal, podemos entrar y navegar en cualquiera de ellos y rápidamente ubicar con 3 o 4 filminas las características de los proyectos emblemáticos, los proyectos estratégicos de nuestro país en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, simplemente con la intención de poder poner a su consideración el poder disponer de un elemento que permita tener mayor información de las acciones que nuestra institución y nuestro país están realizando para los cometidos que ya hemos comentado. Muchas gracias. Como colofón vamos a presentar al ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él es ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 2 especialidades, una realizada en la misma UNAM y la otra en la Complutense de Madrid. Se ha desempeñado a lo largo de su vida laboral en algunas empresas dedicadas a la industria siderúrgica nacional y además desde el sector público ha ocupado cargos realmente de importancia. Ha sido el Procurador Federal de Protección al Ambiente, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y desde diciembre del 2006 es el director general de la Comisión Nacional del Agua. Es indudable que todos ustedes han oído hablar, lo ven en los periódicos, en la prensa, en la tele. Además de todo esto, de todo su carácter académico, es una figura pública también. Él fue diputado federal por el Partido Acción Nacional, fue representante en la Asamblea del Distrito Federal, ha ocupado numerosos cargos dentro del partido, de organización, acción electoral, etcétera, y tiene una vocación muy especial hacia la Ciudad de México, no solamente en la sustentabilidad del agua, sino él ha trabajado mucho en vialidad, por ejemplo, dentro del DF. Yo quisiera resumir un currículum realmente extenso en 2 cosas. Una de ellas, lo programático en cuanto a su quehacer laboral relativo al agua. Si han estado observando, hay un programa de sustentabilidad del Valle de México, hay un programa nacional hidráulico. Él va a hablar y nos va a comentar qué es la Agenda del Agua 2030. Todo ellos son programas que se van a ejecutar o que se están ejecutando, o algunas ya se han realizado al corto, al mediano y al largo plazo. Y creo que programar
en un país o en una familia o en una persona siempre es muy bueno. Esa es una de las cosas. Y la otra que me gustaría destacar es la vocación ciudadana, la vocación, la vertiente social y de participación ciudadana que sus cargos públicos siempre ha tenido. Esa, no solamente llevar el agua a la casa, sino también llevar el agua a los cerebros, es decir, llegar a conocer un poquito más sobre el agua y a participar con la sociedad para ver qué es lo que la sociedad necesita. Creo que esas dos cosas resumen un poco todo el cúmulo de foros, encuentros, publicaciones y demás que él tiene. Tiene la palabra el ingeniero José Luis Luege. Muchas gracias. Y quiero agradecer a los jóvenes exalumnos del ITAM la invitación a este foro, El México que queremos. Me parece muy importante. A mis compañeros José Ramón y Toño, que me acompañan en esta presentación, con presentaciones muy completas. Yo solamente voy a hacer algunos comentarios más bien generales y hablarles un poquito de la situación, particularmente en el Valle de México, que sé que les interesa a ustedes. Y bueno, me da mucho gusto también que el motivo de estas mesas es honrar y apoyar la beca Javier Beristain, a quien fue para mí un gran amigo, un gran hombre, un hombre íntegro, ejemplar. Yo tuve la oportunidad de conocer a Javier no tanto como rector del ITAM, sino más bien como tesorero del Distrito Federal, siendo yo diputado de la oposición, imagínense ustedes. Pues así todos nos hicimos grandes amigos, al grado de que en lo subsecuente, desde la primera vez que yo lo conocí, como su capacidad docente era, ¿no?, nos convencía a todos. Bueno, además nos daba cursos a todos los diputados, a los asambleístas, nos enseñaba. Por esa gran capacidad que tenía. Marilena, me da muchísimo gusto estar aquí contigo también, y quienes integran esta obra tan importante que es la beca Javier Beristain. Muchísimas gracias. Bueno, ya creo que fue muy amplia la presentación de José Ramón y también de Toño, los felicito mucho, porque efectivamente quizá el problema más grave en nuestro país en torno al tema del agua es la pérdida de disponibilidad. Cualquiera pensaría que al crecer la población, pues crece la demanda y por lo tanto baja la disponibilidad. Y cuando observamos las gráficas que presentaba José Ramón, efectivamente más o menos México pasó por ahí de los 50 de tener una disponibilidad de 18,000, se mide en metros cúbicos por habitante por año, a una disponibilidad hoy de alrededor de 4,300 metros cúbicos por habitante por año. Es increíble que México era un país de alta disponibilidad en los 50 y hoy estamos clasificados dentro de los países de baja disponibilidad. Y se veía con toda claridad como Canadá, países europeos están arriba de la gráfica y nosotros ya estamos en la parte de abajo. Ahora, si revisamos el crecimiento poblacional, uno diría, bueno, efectivamente la población se ha multiplicado 4 veces y por lo tanto pues es lógica esta pérdida de disponibilidad. Pues no, porque hay ejemplos en el mundo, sobre todo en Europa, de países que a pesar de que ha crecido la demanda enormemente, mantienen una disponibilidad más o menos constante. ¿Por qué? Porque se va incorporando a los distintos usos del agua la tecnología, la tecnificación. Entonces estamos fundamentalmente ante el mayor reto, yo diría, de la humanidad, que es el uso eficiente del agua. Y ustedes vieron que muchos de los proyectos que presentó José Ramón y Toño precisamente van enfocados a eso, a tener un uso eficiente del agua. Normalmente dividimos en México los usos del agua en 4 grandes rubros, ¿no? La parte agrícola, la parte industrial, la parte pública urbana y la hidroeléctrica. Realmente la hidroeléctrica es el mayor, digamos, la mayor utilización de agua en México. Sin embargo, el reto mayor para nosotros, como responsables de la administración del agua en el país, está en la parte agrícola. México es un país de uso muy extensivo del agua en la parte agrícola y por lo tanto los proyectos más importantes de la Comisión Nacional del Agua están en lo que se llama la tecnificación del riego agrícola. Mencionaba José Ramón que en México usamos mucho el riego rodado, que es inundar la parcela para producir normalmente grano, ¿no? Sorgo, maíz, trigo, etcétera. Y han escuchado ustedes esa discusión ahí medio religiosa con el tema del maíz, ¿no? Sin maíz no hay país y la producción de maíz. Sí, somos un país originario, pero no necesariamente tenemos que producir maíz
cuando pudiéramos producir muchos otros productos de mayor valor agregado, de mayor riqueza para la agricultura y de menor consumo de agua. El maíz es de los más altos consumidores de agua y no somos competitivos a nivel mundial, y sin embargo somos muy competitivos cuando producimos tomate, pepino, chiles, etc. Entonces, mucho del trabajo nuestro va enfocado a la tecnificación en el riego agrícola. En la parte público-urbana, el reto para nosotros es garantizar el abastecimiento del agua. Y es un tema en el que normalmente pocos pensamos. Yo incluso en mis actividades anteriores, pues no pensaba uno tanto en ello, ¿no? Pues uno abre el agua, se baña, tiene una disponibilidad. Yo les digo a mis amigos, nunca desde que tengo uso de la memoria me ha faltado el agua, nunca. Y sin embargo hay áreas de México que no tienen agua. Hay comunidades, desde luego muy pobres, indígenas, rurales, que no tienen agua, que tienen que acarrear el agua a grandes distancias. Y hay muchas comunidades, localidades medianas e incluso ciudades que tampoco tienen agua 24 horas al día, ni 365 días. Es decir, tienen agua de cuando cae, ¿no? A veces 2 días a la semana o a veces 1 día a la semana. Entonces el tema del abastecimiento es uno de los mayores retos que tenemos como autoridad, como gobierno y como sociedad. Precisamente yo quería comentarles un poquito del tema del agua, cómo lo vemos desde el enfoque de la CONAGUA en el Valle de México. Cuando hablamos de disponibilidad a nivel nacional, la zona del país con menor disponibilidad es el Valle de México. Y es increíble pensar que hayamos llegado a esta situación. Precisamente, no me van a pagar la luz, porque yo le decía a Pilar que a mí los lunes en la noche me cuestan mucho, no sé a ustedes, yo los admiro porque esta es la 26ª reunión. Yo, ¿cómo le hacen? Yo los lunes en la noche me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí se ve algo ahí, ¿verdad? Aunque sea difuso, yo prefiero verlos con un poco más de luz, ¿no? Simplemente decirles, la historia del Valle de México es una historia muy contradictoria en materia de agua, porque precisamente el anáhuac significa en náhuatl lugar junto al agua. Y ciertamente esto era una cuenca cerrada de origen, y con la precipitación que tenemos en el año y con el tipo de suelo, pues se conformaba por un conjunto de lagos que en temporada de lluvias, o sea, ahorita por ejemplo empezando ya julio, agosto, las lluvias fuertes, se unía en un gran lago, que es la imagen que tenemos a la izquierda. En realidad era un conjunto de 5 lagos que en temporada de lluvias se conformaban en un gran lago, ¿no? Ese era el Gran Lago de Texcoco, conformado con 5 lagos que arriba teníamos el lago de Zumpango, al centro el lago de Texcoco, abajo Jaltetengo arriba, Xochimilco, y la parte de abajo, la colita de abajo, es el lago de Chalco. Ya lo mencionaban hace un momento, la historia de la Ciudad de México es la ocupación del lago, y yo podría decir el desplazamiento del agua. Toda el agua superficial desapareció. Primero, claro, vino en la mitología, en la historia de la fundación de Tenochtitlan, esa gran peregrinación que hubo desde el Aztlán hasta el centro del país, y tenía que ser en un islote en medio de un lago o dentro del lago, ¿no? Yo siempre digo, caray, lo hubieran movido tantito a la orilla, ¿no? Hubiéramos fundado la ciudad en la orilla del lago, como debería de haber sido, pero no, tenía que ser dentro del lago. Y luego llegaron aquí los paisanos aquí de José Ramón, y míos y de Pilar, ¿verdad? Bueno, siempre pelean, no son los de ustedes porque los míos se quedaron allá, dicen ellas. Bueno, y efectivamente la ciudad fue fundada sobre la misma zona lacustre, y todo el reto en la historia y toda la obra de ingeniería impresionante, desde la que mencionó José Ramón, que es impresionante, en 1607 es cómo desaguar la cuenca cerrada del Valle de México. Y se mencionó precisamente una obra, yo le traía láminas de todo eso, pero pues iba yo a dormir, se las platico muy rápidamente, además veo amigos aquí que se lo saben de memoria, ¿verdad? Fue en 1607, una de las tremendas inundaciones ya en el México colonial, donde uno de los virreyes pues no podía resolver el problema y mandó llamar al mejor técnico del mundo. Quiero aquí al más fregón el tema del agua. Y llegó un alemán ahí, Heinrich Martin,
que al cabo del tiempo aquí lo conocimos como Enrico Martínez, ¿no? Que tiene una calle, tiene un monumento y todo. Y este hombre en 1607 revisó hizo las batimetrías de la zona de los lagos, revisó los niveles topográficos del Valle de México y de los alrededores, incluso en la cuenca de Tula. Y bueno, él dijo, pues es muy simple, hacemos un hoyo, un túnel acá en el norte, y conectamos el río Cuautitlán con el río Tula, así facilito, se lo dijo al virrey y lo convenció. Al poco tiempo lo metieron al bote porque evidentemente no pudo con la obra, aunque había grandes tuneladores en ese momento que eran los que venían por el oro, ¿verdad? Los mineros se pusieron a hacer el túnel y les falló. Y bueno, tardaron 150 años en finalmente abrir una brecha en el norte del valle que se llama el Tajo de Nochistongo. Existe, y esa es la salida durante muchos años, desde 1780 más o menos hasta la construcción del Gran Canal del Desagüe, pero se le debe a este hombre, que hay que reconocerle. Y a veces me da coraje, ¿no? ¿Para qué salió con esa invención, verdad? Con ese genio este hombre, porque en realidad esa salida del valle fueron todas las salidas de agua subsecuentes. Luego vino el Gran Canal del Desagüe, luego el túnel emisor oriente, y ahorita ya les platico, José Ramón, que estamos haciendo otro túnel profundo para reforzar el desagüe del Valle de México. Y yo les quería presentar en la siguiente lámina, porque es imposible. Ay, caray, no, ahora sí bájenme tantito la luz, porque sí está, no, ahora sí no veo nada. Pero bueno, era la parte de abajo del lago, la parte de lo que era el lago de Chalco. Ahí por 1900, hace 100 años, más o menos hace 100 años, unos paisanos aquí de Pilar le dijeron ya al presidente de entonces, ya era el México post-revolucionario, ya con un presidente, ya éramos republicanos, ¿no? Entonces lo convencieron de que construirían un canal para desaguar el lago de Chalco que uniera el lago de Chalco con el Gran Canal del Desagüe. Y estos amigos se aventaron el canal, que se conoció desde entonces como Canal de la Compañía, y vaciaron el lago de Chalco. Impresionante, ¿no? Claro, en aquel tiempo tenía una función económica, que era precisamente el convertir esa zona lacustre en tierras de cultivo. Y evidentemente el que construía el canal, pues cambiaba la inversión en el canal por las tierras para poder cultivar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí está, bueno, la anterior, si nos regresamos y luego... Nada más, esta parte de aquí abajo es la que se conecta con el Gran Canal del Desagüe, que sacaba hacia el norte las aguas del Valle de México. Entonces, esta zona de aquí es el desarrollo de Chalco, más o menos. El Gran Canal del Desagüe sale por acá, ¿no? Entonces, esa zona de Chalco, algunos recordarán por la salida a Puebla, cuando éramos chicos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Pues era una zona de cultivos de maíz y básicamente eran tierras agrícolas. Vean ustedes el crecimiento tan impresionante que tiene de 1977, 87, esto es Valle de Chalco. Esta parte de aquí se empezaba a urbanizar, que era Iztapaluca, y finalmente se invaden todas las zonas de la salida a Puebla. ¿Se acuerdan que estaban todos los cables ahí de un lado para el otro? Bueno, veo muchos chavos que no se pueden acordar porque eso nos tocó. No somos tan veteranos, ¿verdad? Pero a mí me tocó de chiquito. Y entonces esta urbanización es el ejemplo de la mala planeación en la Ciudad de México. Y entonces hoy tenemos en lo que era la zona de lagos, que se estimaba más o menos entre alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados, prácticamente la misma zona urbanizada. Es decir, daría la impresión de que ese fue el objetivo. Hay que sacar toda el agua del Valle de México. Entonces se desecaron los lagos, pero en paralelo perdimos los ríos y los manantiales. Prácticamente en el Valle de México no tenemos agua superficial, tampoco tenemos espacios como para almacenar agua, para construir una presa. Mucha gente me dice, pues hagamos presas, captemos el agua de lluvia. Todo puede ayudar, indudablemente, pero no los volúmenes que requiere recuperar de lluvia el Valle de México. Se estima que aquí en la Ciudad de México llueve 3 veces, o sea, el triple de todo el agua que consumimos los casi 20 millones de habitantes de la ciudad, ¿sí? Y de ese más de 3 veces volumen que llueve, prácticamente toda el agua la tenemos que desaguar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos dónde almacenarla. Pero lo más grave de todo, que era el tema central de esta charla con ustedes, es que no contentos con haber acabado con el agua superficial,
¿de dónde tuvimos que tomar el agua cuando nos acabamos los lagos? Cuando los ríos, yo le digo, sobre todo cuando le doy alguna plática a chavos, ¿verdad? Ustedes conocen el río de la Piedad, por ejemplo, o el río Churubusco, o el río Mixcoac. Bueno, eran ríos, efectivamente, y eran ríos que trasladaban agua de lluvia del lado poniente a lo que era el lago de Texcoco, y de la cuenca tributaria oriental, o sea, donde está Texcoco, también había ríos que escurrían al lago de Texcoco. Todos esos ríos se convirtieron en canales de aguas negras, y luego se entubaron, y hoy son avenidas que así se llaman, el río Mixcoac. Bueno, perdimos esos ríos, nos están hundiendo. Y yo, desde que llevo ya mucho tiempo estudiando esto desde la universidad, es sin lugar a dudas el mayor problema de la Ciudad de México. Un gran ingeniero, el rector Nabor Carrillo, lo demostró. ¿Cuándo creen ustedes? En la década de los 50 lo demostró haciendo pruebas de laboratorio. Fue tan contundente su argumentación que el presidente entonces emitió un decreto para que no se siguiera extrayendo agua del subsuelo, y luego se determinó que habría que tener otros proyectos para traer agua de otras fuentes, y nació el proyecto LER. A veces da la impresión de que estos decretos son no solamente para violarlo, sino para hacer todo lo contrario, porque hagan de cuenta que firmó el decreto el presidente, lo metieron en un cajón y nadie le hizo caso. Y de 1950 a la fecha, ¿cuánto creció la ciudad? ¿Cuánto creció la sobreexplotación del acuífero? Yo les voy a dar un dato impactante, pero visual, porque a veces dicen que una imagen habla más, dice más que 1000 palabras, ¿no? Esto que están viendo ahí es una foto real, no van a pensar que yo armé este show para convencerlos ni nada, porque estas instalaciones no nos las pueden tocar, porque son de la Conagua, y están en Aragón, y fue un pozo perforado en 1936. Lógicamente todos conocen cómo funciona un pozo profundo. Finalmente es un ducto que se perfora un hoyo con un ademe que le da, digamos, la estructura al pozo, y esa camisa tiene agujeritos, y a través de ellos el agua se mete, se filtra al ducto propiamente, y luego ya se pone una bomba que saca el agua, ¿no? Así funcionan los pozos profundos. Bueno, ha sido de tal grado el hundimiento que lo que ustedes están viendo ahí es el ademe del pozo, es decir, el tubo. Lo que ha sucedido es que como el tubo se mete a mayor profundidad y se sujeta en estratos más profundos, entonces conforme se ha ido sumiendo el suelo, la bomba va quedando, digamos, hacia arriba, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan bien, esta bomba, que es un motor vertical, tiene una base. Esta base originalmente estaba aquí, en el suelo, aquí. Y entonces, conforme todo se ha ido hundiendo, las casas, la calle, los árboles, el pasto, ha ido emergiendo la bomba, pero no es que la bomba suba. Eso lo quiero aclarar, que luego la gente no me lo entiende. Es que el suelo se está sumiendo, ¿verdad? Y vale la pena verlo porque esta medida demuestra que la ciudad se hunde en promedio 10 centímetros por año, y esto lo demuestra porque el pozo se construyó en el 36 y en el 2010 había perdido 7 metros y medio, y más o menos eso nos da 10 centímetros por año. Yo siempre le digo a mis amigos en estos foros, ¿ustedes sienten que se están hundiendo? No emocionalmente, porque luego todo el mundo levanta la mano, no, me refiero físicamente. Bueno, cuando vayan aquí por Reforma y vean el Ángel de la Independencia, que todos recuerdan que el Ángel de la Independencia es un monumento por el primer centenario, ¿no?, de la Independencia, hace 100 años exactamente. Cuando lo empezaron a construir se les cayó, pues porque el suelo no era un suelo estable. Entonces vinieron técnicos y dijeron, no, lo que hay que hacer aquí, hay arcillas, es un suelo blando, hay que pilotear profundo, hay que cementarlo abajo, y lo pilotearon. Entonces la columna, los 4 obeliscos estaban a nivel de la calle, ese era el nivel del monumento. Vayan ahorita, cuando salgan de aquí, a tomarse una copa, a cenar, no piensen que se les ha movido la Ángela ni nada, simplemente van a ver que hay unas escaleras como de más de 3 metros. Eso es lo que se ha hundido el Paseo de la Reforma con todos los edificios. Entonces, este fenómeno de hundimiento, no sé si la siguiente me pudiera ayudar, es impresionante porque la ciudad se desarrolla fuertemente entre los 40s y los, digamos, 70s, es el mayor crecimiento de la ciudad, y casualmente está asociado a la mayor velocidad de hundimiento. Esta es la Catedral, la Alameda Central y el Palacio de Minería, ¿no?
Vean ustedes cómo, si se emitió aquí un decreto en 1950 para evitar la sobreextracción, nadie le hizo caso. La ciudad que siguió creciendo y el hundimiento cada día ha sido de mayor velocidad. Hay una gráfica que les voy a mostrar aquí muy interesante. Todos saben que mi coco es el canal de la compañía, por eso salgo en los medios, porque es la nota roja, ¿verdad? O se rompe ese maldito canal. Bueno, ese canal, cuando se construyó hace 100 años, tenía este nivel así, nunca me lo ponen aquí mis amigos, pero estaba así, en línea recta de aquí hasta acá. Más o menos, si nosotros hacemos la topografía con un método que se llama LiDAR, a base de vuelos muy bajos y con rayo láser, que es el método topográfico, digamos, más de mayor precisión, vean ustedes, esto es el fondo del canal. Vean qué hundimiento tenemos aquí. Esta es la autopista Puebla, no le hagan caso. Pero lógicamente el agua no puede circular de aquí, no puede salir para acá. Entonces nos ha obligado a poner aquí sistemas de bombeo. Es decir, el agua, las aguas negras superficiales que se trasladan a través de este canal, las tenemos que sacar a base de esclusas y por bombeos en distintos puntos. Aquí hay un sistema de bombeo, aquí estamos construyendo otro sistema de bombeo y finalmente aquí tenemos otro sistema de bombeo. Es decir, ya no funcionan los sistemas de desagüe superficial de la ciudad. Por eso se ha hecho una ciudad vulnerable a las inundaciones, porque como decía José Ramón, esto es como una olla con unas velocidades de hundimiento impresionantes. Entonces lo que hicimos fue, tomamos los bancos de nivel de los ingenieros de los últimos, de 1984 a la fecha, son alrededor de 3.400 bancos de nivel. Ustedes saben, los ingenieros civiles, los arquitectos, el banco de nivel es una referencia, ¿no? Y cualquiera que construya, quien construyó esta torre, tiene que tener esa referencia. Y esos bancos de nivel, como tenemos por fecha, desde el 84 hasta el día de hoy, nos permitió encontrar las velocidades de hundimiento por zonas en el Valle de México y descubrimos algo terriblemente grave, que ya lo sabíamos, pero era importante ponerlo en una gráfica. Y es que aquí, lo que estamos graficando aquí, este es el contorno del Distrito Federal, ¿sí? Esto, lógicamente, es el Estado de México. Como referencia, esta es la zona federal del lago de Texcoco. Este es el caracol de lo que fue Sosa Texcoco, que lo ven desde el aire cuando despegan del aeropuerto que está aquí. Aquí está el aeropuerto. Cuando normalmente ustedes despegan hacia el norte, les queda de su lado izquierdo el evaporador del lago de Texcoco, que ya no funciona. Era Sosa Texcoco. Este es el lago Nabor Carrillo, que se construyó en honor a Nabor Carrillo, pero él lo diseñó, él determinó, porque todo esto era la zona de Texcoco, era el lago, lo que quedaba, cuando yo todavía era chico, existía la zona del lago de Texcoco, luego desapareció también, y luego la invadieron una buena parte de lo que hoy es Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, etcétera, ¿no? Bueno, lo que está en azul fuerte son velocidades de hundimiento de 22 a 44 centímetros por año. O sea, hasta 44 centímetros por año se hunde esta zona azul. La zona azul clarito entre 13 y 22 y la zona café entre 6 y 13. Todo el mundo inmediatamente empieza a buscar la referencia de su colonia. Pero todo en general, en promedio, se hunde. Eso sí, créanmelo, ¿no? Pero lo grave aquí es que esta zona, que correspondería, digamos, a la zona centro de la ciudad, está mucho más abajo de la zona de Texcoco. Es interesante porque cuando llegó a México el barón von Humboldt, impresionante, también midió las batimetrías de los lagos. El lago de Texcoco estaba 10 metros abajo de lo que era el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque era la topografía natural del valle. Es decir, las aguas corrían hacia el oriente-norte a lo que era el lago de Texcoco, y por eso el lago de Texcoco, que era el más profundo, era el que tenía altísimos contenidos de sales, porque ahí se concentraba el agua, ¿no? Bueno, hoy el centro de la ciudad está abajo del lago de Texcoco. Es decir, si hubiera no lo quiero ni pensar, una enorme inundación, no se inundaría lo que fue el vaso, se inundaría el centro de la ciudad. Y luego la otra parte que se hunde a la misma velocidad es precisamente la zona de Chalco. Esto que está aquí es donde viene la carretera a Puebla, da la vuelta, y aquí nos vamos a Puebla. Eso se conoce como el Cerro del Elefante. Qué casualidad que esto era exactamente el lago de Chalco y esto el lago de Texcoco. Es decir, yo lo que nos demuestra estos mediciones puntuales de niveles de hundimiento es que la naturaleza nos está cobrando la factura. Una factura extraordinariamente cara,
porque esto refleja simplemente una catástrofe desde el punto de vista de ingeniería hidráulica y desde el punto de vista de ingeniería civil. Es decir, el problema es terrible. ¿Y saben cuál es la preocupación que tenemos? Que no hay conciencia de este fenómeno. Entonces, esto es reflejo de la sobreextracción del agua del subsuelo. Entonces, la acción inmediata debiera de ser, hay que bajarle a la sobreextracción de agua. Lógicamente hubo proyectos en su momento muy importantes. El proyecto Lerma yo cuando lo veo digo, no lo puedo ni creer. Es una batería de pozos que llega hasta prácticamente, ¿cómo se llama? Ixtlahuaca, Atlacomulco, una batería de pozos enormes, y desde ahí se bombea el agua que aquí se consume en la Ciudad de México. No fue suficiente. Esto fue en la década de los 50, cuando Nabor Carrillo forzó aquel decreto que yo les mencioné. Tú me dices, yo aquí me sigo. Y luego, ya voy a terminar, y luego, en la década de los 70 dijeron, está de la patada eso, nadie se acordaba del decreto del 54, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que traer agua de otra fuente, y hay que bajarle a la extracción de agua del acuífero. Y se tomó una decisión impresionante, que yo cuando la leo no la creo. Miren ustedes, cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad en el 38, al año siguiente se hizo el primer proyecto mexicano de generación de energía, que era la central Ixtapantongo. Y entonces era generar energía eléctrica con una serie de presas, que era lo que era Valle de Bravo, Colorines, Ixtapantongo, etc., ¿no? Bueno, en los 70s apenas estaba, digamos, ese proyecto alcanzando su buen nivel, ¿no?, de generación de energía eléctrica, y se tomó una decisión histórica: revertir el proceso. Es decir, en lugar de generar energía eléctrica, entonces ya se llamaba Miguel Alemán, dijeron, vamos a jalar el agua mediante bombeo para la Ciudad de México. Entonces ese conjunto de presas, que era fundamental para la generación de energía eléctrica, que era el sistema Miguel Alemán, se tomó la decisión de usarlo a la inversa. Entonces estamos bombeando agua a más de 1100 metros de altura, desde presas que vienen de, todos conocen Valle de Bravo, ¿verdad? ¿Alguien aquí tiene casa en Valle de Bravo? Para no decir yo nada malo, ¿no? Atrás de Valle de Bravo hay otra presa más chiquita que se llama Colorines. Bueno, bombear el agua desde Colorines se bombea a Valle de Bravo, y de Valle de Bravo la subimos 1000 metros para llegar hasta un punto donde está la planta de potabilizadora, y desde ahí se bombea otros metros más arriba para que por gravedad nos llegue a la Ciudad de México. Bueno, el asunto, amigas y amigos, es que hemos hecho todo. La situación de la Ciudad de México es verdaderamente paradójica. La Ciudad de México tendríamos agua de sobra, es una zona lacustre, llueve 3 veces lo que requerimos, llueve más o menos la media nacional. ¿Y saben qué? Es la ciudad con menos disponibilidad en el país per cápita, considerando que esta es la mayor concentración humana. Entonces se requiere un cambio radical de política en materia de agua. También es la ciudad de menos eficiencia en el uso del agua, o una de las de menos eficiencia, con pérdidas de prácticamente el 40%. Es una ciudad, no estoy aquí acusando, por favor, políticamente a Marcelo o al anterior jefe de gobierno, no. Y en eso Javier y yo tenemos una enorme coincidencia. Necesitábamos cambiar a una ciudad moderna, con una infraestructura moderna en transporte, en agua, etc. Y sin embargo, no sucede eso en la ciudad, no se invierte en infraestructura. La inversión en infraestructura siempre es chiquitita en la ciudad, se invierte mucho en otros proyectos sociales, entre comillas, ¿sí? O yo diría clientelares. Entonces hay muy poca inversión en materia de agua. Miren, hay redes que tienen 100 años en la ciudad. No está sectorizada la red. ¿Qué quiere decir sectorizar? Significa subdividir N veces la red para poderla controlar. No hay macro y micro medición. Sí hay desde luego una idea de cuánto se consume, pero no hay macro y micro, y por lo tanto no podemos tener balances en las redes del agua, y por esa misma razón no hay una buena distribución del agua. El otro día José Ramón, Toño y yo haciendo números decíamos, caray, si sumamos todas las fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México tiene el más alto consumo en el mundo, de los más altos, 330 litros por habitante por día promedio. 330, miren, 330 litros por persona, Si ustedes están en una familia de 5, multiplíquenlo por 5, o sea, más de 1600 litros diarios. La ONU considera que 120 es más que suficiente para todo. Lógicamente se nos pierde la mitad en la red y por lo tanto no hay
hay una pérdida brutal en las redes por ineficiencia, y luego el agua no cuesta, no se paga el agua, el 50% de las cuentas no se cobran y el otro 50% se mantiene una tarifa muy disminuida, y luego un esquema tarifario muy populista, esa es la verdad. Entonces, sí quería yo dejar hoy en ustedes esta preocupación. O sea, estamos ante el mayor reto en materia de agua del país, la Ciudad de México. Cuando hago una encuesta, cuando hacemos encuesta, ¿cuál es el problema número uno de la ciudad? Seguridad o inseguridad. Ese es lo que tenemos en la cabeza. ¿Cuál es el problema número dos? Economía, empleo y economía. Y el número tres, yo no lo creía, pero sí está el tema del agua. O sea, está habiendo muchos problemas ya con el agua. Pero el problema del agua, amigas y amigos, es el número uno de la ciudad. O sea, realmente, si no atendemos este asunto con urgencia, efectivamente no se va a resolver. Y bueno, ya lo mencionó Toño y José Ramón, nosotros vamos por proyectos de gran visión, de muy largo plazo, en materia de abastecimiento, en materia de tratamiento. Entonces, en la Ciudad de México, lo que estamos proponiendo es hacer eficiente el uso del agua, que no se pierda el agua en las redes, sí hacer campañas de uso correcto del agua, de uso racional en casa, ¿verdad? Y desde luego un tema fundamental es tratar las aguas negras. Las aguas en la Ciudad de México nunca se trataron, hay que tratar las aguas negras y reusar esas aguas tratadas, precisamente para ahorrar volúmenes importantísimos y muchísimo dinero que vamos a tener que invertir en el futuro en la Ciudad de México. Nosotros creemos, ahorita estamos invirtiendo, lo mencionó José Ramón, del orden de 53,000 millones entre las plantas de tratamiento, el túnel emisor Oriente y obras de mejoras al sistema Cutzamala, etcétera. Pero creemos que en materia de agua se requiere invertir por lo menos 10 veces lo que ahorita estamos invirtiendo. Es decir, una cantidad muy grande que solo se lograría con esquemas, digamos, público-privados. No me extiendo más porque Pilar me está viendo ya muy bien. Y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Thank you.